Vas a levantar capital para tu empresa en México y te has preguntado si hoy tienes una SAS, cómo hacer para que un inversionista te voltee a ver y vea a tu empresa con verdadero potencial para poder lograr un escalamiento. En este video te voy a explicar los diferentes tipos de sociedad que te pueden servir para efecto de iniciar con este proceso de levantamiento de capital, de darle certeza a los inversionistas que arriesgarán su dinero por ti como fundador y por el proyecto que estás encabezando. Y adicional, te daré algunos tips sobre cláusulas que deben aparecer en los contratos de inversión que primero le darán certeza a tu inversionista para efecto de inyectar capital, pero también de salir, y a ti como socio fundador, la estabilidad y la seguridad que te dará el poder conservar a tu empresa y en algún momento incluso venderla para lograr la rentabilidad que seguramente estabas buscando. ¿Por qué es crucial elegir, y sobre todo cuando estamos iniciando un proyecto, el tipo de sociedad ideal para causar interés en los inversionistas? Muchas veces hay proyectos con un potencial, incluso para soñar con ser un unicornio, escalar a nivel internacional, al menos en Latinoamérica, y que sin embargo la estructura jurídica con la que cuenta impide o simplemente deja de ser atractivo para cualquier inversionista. O por otro lado, empresas cuyo escalamiento seguramente será mucho más lento por no tener absolutamente nada de novedad. Que eso no significa que sea malo, simplemente es un escalamiento un poco más pausado, pero que creas una estructura jurídica como si estuvieras buscando diversas rondas de inversión y en el corto o mediano plazo incluso llegar hasta una OPI. Aquí te voy a explicar poco a poco cuál es el tipo de sociedad, según incluso el tipo o la etapa en la que te encuentras en este proceso de levantar capital. Y vamos a arrancar con la primera. Muchas veces nos topamos con empresarios o fundadores de una startup que cuando están arrancando quizá ni siquiera tienen una estructura jurídica, por no decir que no tienen una sociedad creada, y simplemente son ellos como persona física con este proyecto que muchas veces ya está arrancado, que incluso cuentan con un MVP, con ese producto mínimo viable para comenzar a comercializar y atraer a los clientes que son los que le darán ese impulso o ese capital adecuado para llevar al punto de equilibrio a esta startup. Pero por algún motivo, el empresario se da cuenta que en base a ese potencial ve una muy buena área de oportunidad el conseguir algún ángel inversionista o incluso en estas startups tech, pues buscar alguna venture capital o un fondo de capital que en algún momento pudiera creer en él e invertir en su proyecto. ¿Qué pasa ahí? Que cuando eres una persona física, de pronto llegas muy expuesto a una eventual negociación, porque pensando en que sí causaras el interés de estos fondos y que te preguntaran a cambio de qué o cuáles esos term sheet que vas a utilizar para efecto de este levantamiento de capital, muchas veces te encuentras un poco extraviado. Hay gente incluso que ni siquiera tiene un modelo de negocio para efecto de levantar capital. Es decir, tienen un buen producto, ya comercializan, ya tienen tracción, pero para efecto de levantar capital ni siquiera tienen estructurada una corrida financiera para saber que si van a ocupar $100,000, $500,000 o más, ¿en qué lo vas a utilizar? En el desarrollo, en el marketing, en publicidad, en contratar personal. ¿En qué lo vas a ocupar? Ese es un problema pues mucho más de fondo que antes de estructurar algo jurídico, un contrato, pues deberías replantearte y darte cuenta que si no lo tienes a detalle, es muy poco probable que causes un interés real o el famoso FOMO en un inversionista. Pero aquí vamos a considerar que ya lo tienes, que ya sabes exactamente cuánto necesitas, en qué lo vas a utilizar y también a cambio de qué vas a buscar un levantamiento de capital. Porque pues la idea más sencilla, obviamente si ocupas dinero en este momento es si estás bien en buró de crédito, si tienes ya un historial dentro de tu empresa, en este caso una persona física, pues acudir a un banco y pedir un crédito personal, un crédito pyme, un crédito empresarial con eventualmente montos un poco más altos. Y ahí pues no tienes ningún socio, simplemente tienes un banco al cual le tienes que pagar intereses y que en algún momento liquidarás ese crédito y tu empresa seguirá siendo 100% tuya.
Pero cuando nos vamos a otras formas de levantar capital, ejemplo, busco un ángel inversionista, pues evidentemente que si yo le pido $500,000, él buscará algún porcentaje de las acciones o un porcentaje del capital que representa a esta organización. Y más allá del avalúo que tú le pudieras llegar a presentar, sí tenemos que tener un contrato, los term sheet, para saber exactamente a cambio de qué tú estás buscando este levantamiento de capital. Y algo importante es también darle estas cláusulas que le den la opción de salida al inversionista. Eso es importante porque al final parece sencillo, sobre todo cuando es una empresa de reciente creación, pensar o creer que un inversionista, que un ángel inversionista, pues porque te ve mucho potencial y porque ve que tienes muy buenos números, pues tiene la posibilidad de invertirte $500,000 a cambio de nada o de simplemente decirle que tiene un 20% de las acciones que cuando sea unicornio será irrisoria la cantidad que seguramente invirtió de manera inicial. Pero la realidad es que no. Cualquier persona que invierta cualquier cantidad de dinero, así sean $100,000, $200,000, lo que sea, pues siempre va a buscar estas opciones por si lo que invirtió no funciona, más allá incluso de lo monetario, eres un mal socio, no le entregas reportes, te gusta el riesgo dentro de la empresa y de pronto entras en complejidades incluso fiscales y el socio que en algún momento inyectó ese dinero pues no tiene ni la necesidad y tampoco el gusto por ese tipo de decisiones y de riesgos que asumes tú como empresario, pero que arrastras a todos los inversionistas dentro de tu sociedad, pues obviamente le tienes que dar estos planes de salida o esta estructura de gobierno corporativo dentro de una organización. Pero cuando eres una persona física, pues simplemente no tienes nada. Tendrías que iniciar por crear algún contrato de inversión en el que te obligues y te comprometas a generar un tipo de sociedad que sea idónea para este proceso de levantamientos de capital y que incluso esté preparada para diferentes rondas a lo largo de la vida de esta empresa, al menos hasta el punto en el que lo quieras vender. Y entonces, ¿cuál sería la forma idónea de poder arrancar un proyecto de una sociedad? Yo diría, si es una cantidad pequeña o si estás en un proyecto de desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, no significa que solo se limite a ello, pero podrías iniciar con un contrato de asociación en participación. Esta figura es un contrato que se encuentra regulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles y que incluso tiene algunas obligaciones fiscales, le da el tratamiento como si fuera cualquier persona moral, eso que conlleva pues que tengas que ir a sacar tu registro federal de contribuyentes. Técnicamente tendrías que tener cuenta bancaria, aunque es poco probable que algún banco te quiera aperturar una cuenta bajo estas características, pero ya tiene su propia personalidad jurídica. Y entonces ahí en el contrato puedes establecer quién es el asociante, quién es el asociado, cuánto capital van a aportar, cuál es el objeto de esta asociación, compromisos futuros. Ejemplo, si a partir de esta asociación vamos a crear una SAPI, por ejemplo, qué tipo de acciones se van a crear, qué cláusulas o condicionantes vas a tener para futuras rondas de inversión, emisión de acciones. Todo se puede establecer en el contrato de asociación en participación. Aunque no viene una condicionante o una obligatoriedad para que acudas ante un notario como si fuera una sociedad anónima en el que buscas la denominación, te dan la autorización por parte de Secretaría de Economía y haces todo el proceso de la elaboración de un acta constitutiva, su protocolización ante notario público, la inscripción en el registro público del comercio. La AMP, la Asociación en Participación, no te obliga a todo ello, pero la forma en que tendrías que tributar en base a esta AMP, pues entendería que sí tienes la necesidad de acudir ante ese notario público para que al final ratifique todos los acuerdos que pudieras tener en base a esta alianza. La ventaja que te da es que ese contrato de asociación en participación, si los términos de ese levantamiento de capital los tienes claros, tienes la corrida financiera, el asociante también tiene muy claras las expectativas que tiene por inyectar ese capital, pues es relativamente rápido y sencillo generar ese contrato para comenzar a arrancar con esta empresa, con este negocio, y después ya buscamos la sociedad idónea o los formalismos necesarios para darle certeza jurídica a todos los que se involucren en este tipo de negocios. Pero esa es la ventaja que te da una asociación en participación. Es decir,
no te limita más que a tener un contrato por escrito donde vengan todos los términos y condiciones y a partir de ahí tener muy claro cuál es el siguiente paso. Sería una forma idónea en cómo pudiera funcionar partiendo de una persona física que está buscando la inyección de ese capital. También muchas veces no te llegan como una persona física, sino que cuando inició este proyecto de una empresa, por facilidad, por simpleza, por velocidad o incluso hasta por falta de un capital inicial para arrancar tu empresa, muchos generamos una SAS, una sociedad por acciones simplificada, que es una figura que también aparece en Ley General de Sociedades Mercantiles y que tiene la facilidad, primero, de ser una empresa unipersonal. Puede ser desde un solo socio o pueden ser varios tipos de socios, pero tiene que ser forzosamente a través del portal de la Secretaría de Economía como se crea. Es decir, no vas ante un notario público. Por eso decía que al no tener un costo, muchas veces los empresarios lo vemos como una opción para poder arrancar una persona moral que ya se deslinda de ti como persona física. Cada una maneja su propio capital y eso tiene sus ventajas, sobre todo en cuestiones jurídicas, financieras y particularmente fiscales. Pero a partir de ahí, a partir de tener una SAS, también se tiene que entender la compatibilidad que pudiera tener o no con un proyecto, sobre todo con una startup. Porque cuando hablamos de una startup tech, y sobre todo cuando hablamos de crear una empresa con potencial de escalamiento que llegue a diferentes partes del mundo, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, pues al final pensar que una SAS que tiene un monto de ingresos limitado en México, que más o menos es arriba de los 6 millones actualmente, pues al final tiene ese grado de complejidad en el que si tú aspiras a hacer un levantamiento de capital de $500,000, $1,000,000, pues más allá que a lo mejor ese capital no suma a este tope de ingresos, pues al final sí le das una apariencia que estás muy limitado, sobre todo financieramente y jurídicamente, para multiplicar el recurso que te han inyectado dentro de la empresa, o al menos que tu horizonte para crecer se extiende mucho. Porque si alguien llega, imagina, con $500,000, pues ya está por encima del tope de lo que una empresa SaaS pudiera tener como ingresos anualmente. No sé si más o menos me explico. Es decir, la visión que le das a un inversionista cuando llegas con una SaaS y es la SaaS donde me estás pidiendo que invierta, pues al final parecería que tú no tienes una visión de escalamiento muy amplia, toda vez que pues, simplemente de manera jurídica tienes esas limitaciones. Por eso es que ahí lo ideal sería ya llegar, sobre todo en este tipo de empresas que buscan ser un unicornio, o si no un unicornio, por lo menos una startup que tenga un buen nivel de escalamiento, pues al final llegar con una SaaS nunca es recomendable. Insisto, a veces la elegimos por la facilidad, por la rapidez, por la simpleza y sobre todo por el costo, porque es cero, o sea, no tiene ningún costo, no es como ir con un notario y que de entrada te vas a gastar 10,000, 15,000 pesos nada más por constituir una empresa. Sin embargo, la SAS tiene, al tener estos beneficios, pues sí es una opción quizá para modelos tradicionales de negocio, pymes, que van arrancando con un proyecto que todavía es incipiente, que a lo mejor no tienes un modelo de negocio validado, que ya cuentes con algún tipo de tracción, pudiera ser una muy buena opción para arrancar. Es decir, no es que la SAS sea mala, pero si tú vas a vender una empresa que tiene un escalamiento y un potencial incluso internacional, o si no al menos nacional, pues me parece que una SAS no es algo que le brinde certeza jurídica a un inversionista. No porque sea mala, no porque sea ilegal, simplemente por los topes que éste pudiera llegar a tener. Entonces, si hoy tienes una SAS y estás pensando en buscar este levantamiento de capital, en algún momento sí tienes que contemplar que en el corto plazo o en el mediano plazo, y si no es que en el inmediato, si es que encuentras a ese inversionista, o transformas la SAS a otro régimen jurídico como pudiera ser una SA o una SAPI, sobre todo una SAPI, pues al final esa es una opción, convertirlo. La segunda es que la propia SAS intervenga como socio dentro de otra figura, de otra empresa que pudiera ser esa SA, esa SAPI o de plano crear una nueva empresa y quedarte con la SAS
por si de pronto deseas seguir facturando en algún otro proyecto o una parte de ese proyecto que al final no haya sido de interés para el inversionista. Entonces, ahí están las ventajas, gratis, y todo se hace a través del portal de la Secretaría de Economía, siempre entre personas físicas. Insisto, puede ser unipersonal, pero no es una obligación. Hay muchas SAS que cuentan con 2 o más socios dentro de la empresa. Nada más hay que cuidar los montos que debes tener máximo anualmente y si no, la transformación que le vas a tener que realizar a esta SAS. Ahora, podemos pasar también a otro vehículo jurídico que se puede utilizar para el levantamiento de capital, que por sus características propias no es algo que yo recomendaría, pero si ya la tienes, pudiera funcionar para efecto de atraer a inversionistas, que es la sociedad de responsabilidad limitada. También es una sociedad mercantil, también regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La cuestión aquí, o el problema, es que al no contar con acciones, es decir, su capital está dividido por partes sociales, no por acciones. Ahorita explico un poco más acerca de las acciones, pero al no tener acciones, al ser partes sociales, pues al final, por ejemplo, involucrar a un inversionista ya tiene su grado de complejidad. Porque si hoy ya tienes una sociedad de responsabilidad limitada, pensaríamos que tienes otro actor mínimo que está participando dentro de tu sociedad. Ahora, también hay que entender que muchas veces debería existir, o pensamos que debería existir, la opción de que una SA o una SDRL ya pudiera partir de un solo socio. Porque te encuentras con sociedades que tienes a un socio que tiene el 99.99% de acciones y al final pues simplemente no tiene participación el otro socio, simplemente es para cumplir en el requisito. Pero la sociedad de responsabilidad limitada, al no haber acciones, al ser partes sociales, pues al final necesitas la decisión de todos los que participen dentro de esta sociedad para efecto de autorizar el ingreso de un nuevo socio. Y ahí es donde las cosas se pudieran llegar a complicar. Porque si no la mayoría de las partes sociales está de acuerdo en que ingrese un socio inversionista, una empresa, una venture capital, pues al final, por más que tú hayas realizado algún acuerdo, al momento de llegar a la asamblea de socios en la que se tienen que tomar las determinaciones formales para efecto de dar la entrada a ese capital, pues al final pudiera salir ahí medio mala cosa. Y eso le da una aversión al riesgo a esta venture capital o a este inversionista que está buscando inyectar capital en tu sociedad. Por eso es que si tienes una sociedad de responsabilidad limitada, también si es una empresa con potencial, con un nivel de escalamiento, otra vez en toda Latinoamérica, me parece que la SDRL sí se pudiera convertir en un problema o en un obstáculo para poder generar un levantamiento de capital. Ahora, no significa que a todos los inversionistas, igual que en las SAS, pues simplemente les dé miedo o tengan aversión a invertir en este tipo de sociedades. Te puedes encontrar más de uno que pudiera darse el caso, pero, insisto, son modelos de negocio tradicional, no por ello malos, pero tradicionales con un nivel de escalamiento quizá un poco más lento y que al final pudieran llegar a ser rentables. Eso no quita que pudieran serlo. Y no quita tampoco que alguien se pudiera interesar en inyectar capital y en ser parte de este tipo de sociedades. Pero por lo regular siempre terminarán transformándose en una sociedad anónima o en una sociedad anónima promotora de inversión. Eso es importante entenderlo porque si no estás listo y no estás abierto a en algún momento cambiar o transformarte de partes sociales a acciones, pudieras tener cierto problema con el inversionista que al final diga, ¿sabes qué? Mejor me retiro, págame mi dinero y me voy a buscar a alguien que sí busque estos horizontes de escalamiento. Entonces, cuando nacemos estos tres primeras figuras jurídicas de las que estamos hablando, persona física, sociedad por acciones simplificada, la SAS, y una sociedad de responsabilidad limitada, no lo veo como vehículos viables para un levantamiento de capital que tenga miras o que tenga como objetivo escalar a la empresa en el corto, mediano y largo, sobre todo en el corto y mediano plazo, ya no se diga en el largo plazo. Ahora, si esto ocurre, entonces, ¿cuáles son las que sí en algún momento recomendaríamos? Son dos, la SA
y la SA promotora de inversión, o sea, la SAPI. Partimos de ello, ambas son sociedades anónimas. Y al ser sociedades anónimas, o al ser ese el tronco común en ambos casos, vamos a describir un poco cuáles son las características de las dos. Bueno, primero la SA y también la SAPI tienen como origen o base jurídica también la Ley General de Sociedades Mercantiles. La diferencia principal es que la SAPI también entra en la Ley de Mercado de Valores. Eso hace que tenga aspiraciones o que la empresa tenga la naturaleza de ser susceptible de levantamientos de capital e incluso hasta hacer una oferta pública o incluso llegar a operar en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, ya en una aspiración un poco quizá grande a futuro, no sé, a mediano plazo o a largo plazo, pero lo tiene ya visualizado como una posible opción. En tanto que la SA, aunque lo puede hacer, no nace necesariamente con esa aspiración. Y eso no por las limitaciones que tenga jurídicamente, sino porque no tiene los alcances que le dan a una SAPI. Y en un momento explico por qué. Ahora, como ambas son sociedades anónimas, habría que entender que ambas funcionan en base a acciones. Que las acciones son títulos de crédito que tiene la empresa que representan el capital que un socio inversionista ha aportado dentro de la organización. Sin embargo, como la SA solamente se encuentra regulada por Ley General de Sociedades Mercantiles, no le da toda esta flexibilidad que una SAPI le pudiera dar a estas acciones. Es decir, la única diferencia clara, contundente que le puedes dar a una acción de otra dentro de una sociedad anónima son los derechos económicos, los derechos patrimoniales. Los derechos corporativos, pues también, porque al final puedes limitar el voto que le das a algunos tipos de socios. Es decir, podrías emitir acciones serie B en la que sí representan parte del capital, evidentemente. No existen acciones industriales o acciones intelectuales en las que alguien que no aporta capital pueda ser socio. Todas tienen un monto, una nominación dentro de este título de crédito, de esta acción, que dice cuánto vale cada una de ellas. Sin embargo, sí les puedes topar o sí les puedes limitar el derecho a voto. ¿Qué significa? Que si tenemos una sociedad anónima, somos dos socios, tenemos 1,000,000 de pesos como capital social, que es el capital fijo. Estamos buscando un levantamiento de 10 millones de pesos, pero no queremos, dentro de esta negociación, por el potencial que nuestra empresa pudiera llegar a tener, que ese nuevo capital, esa inyección que vamos a realizar para emitir nuevas acciones que se van a ir a capital variable, tomen decisiones dentro de la asamblea de socios. Evidentemente tendrán su derecho a que les reportes, a participar en la asamblea de socios, a incluso tener voz dentro de estas asambleas para dar su opinión respecto a las decisiones que ahí se pudieran llegar a tomar. Pero como les limitas el derecho a voto, pues al final tú y tu socio seguirían teniendo el control absoluto respecto al rumbo que va a tomar esta sociedad anónima. Fuera de ello, difícilmente le puedes dar otra distinción a las acciones que emitas dentro de una sociedad anónima. Ahora, la SAPI sí tiene esa facilidad que puedes emitir acciones sumamente flexibles para levantamientos de capital en algún proyecto en concreto, para limitar los derechos de voto, para limitar incluso la repartición de dividendos, la obligación para vender las acciones cuando se den ciertos supuestos o incluso para que se generen nuevas acciones y que se impidan, por ejemplo, esta dilución al momento de generar otras rondas de inversión. Eso es lo interesante que en algún momento puede llegar a tener una SAPI. La SA no lo tiene. La SA simplemente emite acciones. Entonces, si tú tienes un proyecto en el que vas a buscar el levantamiento de capital y a través de una SA le vas a dar el ingreso a esta sociedad, a esta Venture Capital, a este ángel inversionista que van a inyectarle capital, simplemente tienes opciones de ingresarlo a capital fijo, emitir acciones serie A, serie B o cualquier otra serie que en su momento para efectos de este levantamiento le hayas titulado. Y la única condicionante que le puedes dar es no votas. Es todo. Todo lo demás
todas las acciones tienen que valer lo mismo, todas tienen derecho a participar dentro de la asamblea de socios, todos tienen derecho a tener voz dentro de esta asamblea de socios y en algún momento lo que sí te pudieran llegar a condicionar en una sociedad anónima es a que estructures un gobierno corporativo. Es decir, la administración de una sociedad anónima puede ser a través de un administrador único, que casi siempre es el socio mayoritario, es decir, es el dueño, es el socio y es el CEO de la empresa. Para efectos de un levantamiento de capital, sí te pueden obligar a que solamente ingreso si creas un gobierno corporativo, es decir, un consejo de administración y las comisiones que ahí sean necesarias para que sea plural la toma de decisiones en la administración de la empresa. Hay un presidente del consejo de administración, pero seguramente el que te inyectó capital te va a pedir un puesto para que se reúnan en las sesiones de consejo y ahí todas las decisiones que puedan ser tomadas se vuelvan colegiadas y no todo recaiga en una sola persona que al final, por muy buena que sea, puede cometer cualquier error con un capital que no salió todo de su bolsa. Ahora viene pues de la atracción que ha conseguido la empresa, pero mucho de esta inversión o de este levantamiento de capital que ha logrado a través de ofrecer esta empresa un proyecto que resultó atractivo para ese ángel inversionista o para ese fondo de inversión. Por eso, sí es relevante entender que una SA tiene las condiciones para levantar capital, sí las tiene, pero tiene también ciertas limitaciones que muchas veces pudieran no resultar tan atractivas para una venture capital o para un fondo de inversión o un ángel inversionista que quiera inyectar ese recurso. Pero tener una SA es una base bastante lógica y bastante clara para iniciar con este proceso o este proyecto de levantamiento de capital. Entonces, ahí es donde vienen algunas de las ventajas que pudiera contener una sociedad anónima. Y entonces, cuando te preguntan, ¿y cuál es pues la sociedad o el tipo de sociedad que en México es la más recomendable para sí iniciar un proceso de levantamiento de capital? Y antes de decir la respuesta, que obviamente ya sabes es la SAPI, antes de explicar un poco más acerca de este tipo de sociedad, quiero recapitular y más que recapitular, hacer una conclusión de todo lo que hemos visto. No significa que si hoy, porque necesariamente si tienes un proyecto, estás en cualquiera de este tipo de sociedades, ya no se diga si estás en una asociación civil o en una sociedad civil o en una de comandita o en una cooperativa, que tiene evidentemente sus propias condicionantes, pero que no son tan usuales al momento de generar un levantamiento de capital. Todas estas que acabamos de explicar, en todas se puede dar un levantamiento de capital. No son inseguras, no son ilegales. Me voy más por el tema de que están limitadas o que no son tan flexibles como sí lo es una SAPI. Y explico por qué una SAPI pudiera resultar la forma idónea en la cual podemos levantar este capital. Bueno, primero, ¿qué tiene una SAPI que le da certeza jurídica a un posible inversionista? Por ejemplo, como también funciona con acciones, al ser una sociedad anónima, puedes generar algún tipo de acciones preferentes. Porque al final no es lo mismo cuando tú tienes un proyecto en el que vas a iniciar esta ronda presemilla o semilla o serie A, no es lo mismo o el mismo trato que le vas a dar a quien apostó por primera vez en tu negocio, en tu empresa, con todo el riesgo que eso puede conllevar, a un inversionista en una ronda D o en una ronda E de una empresa que ya tiene tracción, que funciona, que tiene un sistema probado, que ya tiene un gran escalamiento, que tiene sucursales en América Latina. No es lo mismo que alguien que apostó cuando realmente la empresa valía cero y solamente había un fundador con un know-how muy bueno y con una apuesta pues que al final era bastante riesgosa. Seguramente ese primer inversionista lo que te pide a cambio es tener algunas acciones preferentes, que le den derechos, como te decía hace un momento, cláusulas de no dilución. O sea, no quiero que si hoy te estoy apostando una cantidad importante de dinero, cuando la empresa hoy todavía no es lo que promete ser, pues no quiero que el día de mañana, a través de una ronda serie B, serie C, serie D, pues simplemente yo quede en la nada, ¿no? Quede sin capacidad para tomar decisiones, que aparte el capital que se distribuya, pues no valga la pena, porque al final sí la empresa vale más, pero estoy tan diluido
que pues, tampoco me resulta tan rentable. Parece que el único que ganó fue el fundador o incluso los accionistas o los inversionistas que entraron después. Por eso es que tiene esa ventaja, se pueden generar acciones preferentes, mientras que, insisto, en la SA eso no ocurre. Ahora, también puedes tener algunas cláusulas y aquí es donde funciona lo relevante de una SAPI. Imaginen que vas a buscar una Venture Capital y a través de una Venture Capital no la consigues en una ronda presemilla o semilla. A lo mejor la Venture Capital aspiras a llegar hasta una ronda serie B. Y ya hiciste para ello levantamientos de capital anteriores. ¿Con quién? Pues con Friends and Family o tienes un ángel inversionista o incluso los socios fundadores le han estado inyectando de su propio capital a la empresa. Y entonces, ¿qué pasaría o imagina qué ocurriría si el día de mañana en esa ronda serie B hay una Venture Capital que apuesta, que te inyecta varios millones de dólares, que el negocio funciona, que el día de mañana la Venture Capital pues lo que te va a pedir es hay que vender la empresa para recuperar todo lo invertido, obtener nuestras ganancias y simplemente pensar en el próximo proyecto? Y por ahí tienes algunos inversionistas que deciden no vender. Ellos consideran que quieren vivir del dividendo y que por eso no van a tener o no te van a dar esa opción de venta. Bueno, pues ahí puedes crear algunas cláusulas dentro de estos contratos de inversión que obliguen al inversionista a vender sus acciones en el momento mismo en que la empresa va a ser transmitida o que hay un comprador que quiere toda la empresa o simplemente tener todo el control y que por ahí, como alguien no quiso vender, se te caiga una posible negociación. Te da ese tipo de cláusulas que puedes poner en el contrato de inversión y que al final facilitan esta posibilidad de transmitir. Y aquí me quiero detener un poco porque entender entonces la naturaleza del tipo de inversionista que estás buscando es relevante para el levantamiento de capital. Como te decía, no es lo mismo buscar capital con un ángel inversionista que con una Venture Capital. Porque mientras el ángel inversionista se vuelve en ese socio, en ese acompañante, incluso hasta en ese mentor que te va a permitir ir escalando tu negocio, obtener las ganancias esperadas y repartirse esos dividendos con todos los involucrados dentro de la sociedad, una Venture Capital no aspira a eso. Simplemente quieren tomar parte del control de la administración para escalar, para hacer grande la empresa y para posteriormente recuperar el dinero y multiplicar sus ganancias por 3, por 5, por 6 y no hay un tope hacia arriba. Pero ese es el objetivo que tiene una Venture Capital. Al tener ese objetivo, lo que menos pretendería es que tú en algún momento te pudieras negar a una venta que imposibilite ese proceso de venta cuando es el negocio real de una Venture Capital. Por eso decía que es importante entender la naturaleza del inversionista que estamos buscando. A diferencia del ángel inversionista en que él puede ser más cauto, él en algún momento te podría ofrecer venderte parte de sus acciones si lo que quieres es una recompra. Existen múltiples formas y que le puedes dar salida a un ángel inversionista, aun cuando tú tengas a lo mejor a estos fundadores que simplemente están aferrados a su empresa y no la quieren vender. Esa es la diferencia. Por eso hay que entender a quién buscamos para saber la estructura legal o el clausulado de los term sheets que deberás tener al momento de buscar este levantamiento de capital. Puedes meter cláusulas, por ejemplo, de tag along, que es un poco lo que acabo de explicar. Derechos de información reforzada o incluso derechos de liquidación preferente. Es decir, cuando vamos a vender la empresa, hay accionistas a los que primero les vamos a pagar antes que a los que quizá invirtieron en rondas futuras. Es decir, a través de ese contrato de inversión puedes hacer la transmisión de las acciones con todas las reglas que sean posibles y que obviamente el inversionista acepte y que faciliten el funcionamiento del negocio o, como te decía, futuros aumentos de capital, futuras rondas de inversión o incluso la venta de la misma. Bien, esas son algunas de las ventajas. La otra que te da es que necesariamente en una SAPI requieres tener un gobierno corporativo. ¿Qué es un gobierno corporativo? Pues es justo eso, es la estructura jerárquica de toma de decisiones que va a tener una sociedad, una empresa, para efecto de su administración. Y como lo decía, la SA, por Ley General de Sociedades Mercantiles, te da el beneficio de poder decidir. ¿Quiere un administrador único o quiere un consejo de administración? En la SAPI no es así. En la SAPI es sí o sí un consejo de administración. Es decir, ya tienes
ciertamente un poco arrancado una estructura de gobierno corporativo que al final permita que el inversionista te pida o te solicite una plaza dentro de esa estructura para el consejo de administración o para las comisiones que se formen dentro de ese consejo de administración, de ese gobierno corporativo, y le da la certeza de saber que si te inyecto capital a tu empresa, a ti como fundador, pues no vas a irte por la libre decidiendo en qué gastas y en qué no. Y sobre todo partiendo que cuando haces un levantamiento de capital, aunque tuvieras una empresa que te vale $1 millón o 20 millones, bueno, 18 millones de pesos mexicanos, pues no es lo mismo que cuando te van a inyectar 5 millones, 10 millones de dólares y tu empresa de la noche a la mañana vale 10 veces más. No sabemos emocionalmente, jurídicamente, administrativamente, qué tan preparado estás para ese golpe o ese salto que va a tener tu empresa a través de un escalamiento o de una inyección de capital. La Venture Capital no se va a arriesgar, simplemente si eres bueno o malo o regular, eso lo van a descubrir en el proceso. Lo único que quiere tener la certeza es que tú no vas a tomar decisiones sin haberlos hecho partícipes de esa toma de decisiones. Por eso es que la SAPI pues, también tiene estos beneficios, estas ventajas. Y como tiene esta característica de generar acciones preferentes o diferentes tipos de acciones, pues ya está lista para emitir rondas Serie A, Serie B, Serie C y cada una con esas características del contrato de inversión que respaldará a cada una de las acciones emitidas en las diferentes etapas de levantamiento de capital. Por eso es que si nos vamos a un resumen o a una conclusión, la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, pues es aquella que está más estructurada, más preparada y que es mucho más flexible para conseguir un levantamiento de capital. No significa que las otras no sirvan, sino que no tienen la flexibilidad o que tienen muchas limitantes que impiden que un inversionista sienta la certeza jurídica y es más, que incluso tú sientas la certeza jurídica para avanzar en un proceso de levantamiento de capital y sobre todo de escalamiento, es decir, la operación misma del negocio. Yo espero que de manera muy breve y muy sintetizada te explico cuáles son estas diferencias, por qué recomiendo la SAPI, cómo funciona la SAPI y que a partir de ahí tú tomes la decisión adecuada. Si quieres ver más información o más videos como esto, sígueme en mi canal, suscríbete y adicional, deja en los comentarios si tienes alguna duda, alguna queja, algún comentario sobre este video para poderlo resolver en una charla un poco más cercana. Nos vemos en la próxima.